Dios les bendiga en este hermoso y maravilloso día. Quiero compartir con ustedes un momento y creo que muchos de los que escudriñan la escritura, muchos de los que han sabido a qué vino Jesucristo a esta tierra. En aquel tiempo cuando Jesucristo vino, dice la palabra de Dios que ya nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Que Dios se había cansado del pecado de la humanidad y que Él ya quería definitivamente fulminarnos. Pero Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Y cuando Jesucristo vino a este mundo, predicó el Evangelio y dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando con mucha gente, me dicen: pero si hace muchos años que vengo escuchando esto, hace 40, hace 50 años, hace 2000 años que se viene escuchando que el reino de los cielos se ha acercado. Y es cierto. Pero si en ese momento, y muchos me han dicho, una vez un joven me decía: yo hubiera tenido tiempo de hacer muchas cosas, muchos desarreglos y después me arrepiento. Pero te pregunto en este día, si en este día tú haces algo que no le agrada a Dios, y hoy Dios te llama a tu presencia, ¿crees que tú tengas la salvación? ¿Crees que vas al cielo como todo mundo cree que muere y que no importa lo que haya hecho? Y él va al reino de los cielos porque Dios es amor. La palabra dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy en día muchas iglesias, y esto le hablo aparte de las iglesias cristianas, muchas iglesias cristianas en las que yo he estado y en las que he ido y en las que he escuchado también, porque he escuchado, llegan y le dicen: usted para servir en la iglesia tiene que sacar un discipulado de 1 año. Usted para poder servir tan siquiera limpiando un baño, un servicio, tiene que haber sacado un discipulado. Y eso les digo, eso es doctrina de hombres. No hay doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando vino y escogió a los discípulos para servirles, para decir: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no dijo en ningún momento que usted tenía que sacar un título para servirle, porque usted no le sirve a un hombre, usted le sirve a Dios. Pero Dios mira tu corazón, Dios mira tu disponibilidad, Dios mira tu humillación, que tú vengas con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Nada hacemos con llenar una iglesia, de gente, si no son verdaderos adoradores. Porque ¿qué dice la palabra? Que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adoradores que lleguen y digan: aquí estoy, me siento para que la gente me vea. Y en la calle escucha uno que todo el mundo dice: ay, pero fulano sirve en la iglesia, sutano sirve en la iglesia, pero si en la casa es diferente. Pero si viste así, viste esta forma. Pero con la forma de vestir de ellos. ¿Por qué le hablo de la forma de vestir? Porque la palabra dice que debemos de cuidar la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos cuidar nuestra santidad. No podemos salir de una congregación o salir a hacer un mandado vestidos indecorosamente, como dice la palabra de Dios, que la mujer debe vestir decorosamente y el hombre debe vestir decorosamente. Yo sé que a muchos tal vez no les gusta. Yo sé que a muchos criticarán y ofenderán. Pero no es a la persona que te habla de la palabra de Dios. Es a Dios que ustedes no le están recibiendo la palabra. Porque si ustedes tienen una Biblia en su casa, escudriñen las escrituras, escudriñenlas y se darán cuenta qué es el propósito, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere en tu vida? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es lo que Dios te pide que hagas? No creas que viniste por una casualidad. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas.
Y muchas veces le dicen a usted, o hay pastores o personas que le predican y le enseñan de la abundancia, de las finanzas. Y la palabra de Dios no nos enseña a que nosotros llegamos al camino del Señor y tenemos todo, porque dice que seremos vituperados por la causa de Dios, que seremos perseguidos. Entonces, cuando un pastor o una persona le dice a usted, le habla de las abundancias, que le dicen que usted va a tener, que si usted pacta tanto, vas a tener tanto, eso es mentira del diablo. Que si le dice que Dios mira el corazón del hombre, pero también mira por cómo estás tú por fuera. Porque también mira cómo tú vistes, cómo tú andas, cómo tú hablas. No somos perfectos, pero la palabra de Dios dice, sed perfectos como yo soy perfecto. Debemos de ir buscando cada día la perfección en Dios. Debemos de ir buscando cada día. Para eso, cuando Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar uno que esté con ustedes todo el tiempo, el Espíritu Santo de Dios. Y recuerde que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Recuerde que cuando Dios hizo acomodó el mundo, hizo el mundo, ¿qué hizo? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra porque el mismo Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hagámoslo. Pero la idea de hacer al hombre era para que reinara, para que gobernara, para que triunfara, para que trabajara. No para que desobedeciera la palabra de Dios, no para que anduviese como quiere. La palabra de Dios dice también que Él los dejó el bien y el mal. Como dijo Pablo, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo me es lícito, mas todo no me edifica. Y si tú sabes que hay cosas que no te edifican, que no te llegan a la presencia de Dios, que te alejan de Dios, huye de eso. Porque he visto personas que van a la congregación después de alabar a Dios y se van y se meten a lugares que no tienen que meterse. Se van y se meten a lugares que no tienen que meterse. Y sé que muchos de los que escuchan este mensaje criticarán y dirán, ¿quién es él? Yo hablo la palabra de Dios porque Dios cambió mi corazón. Yo hablo la palabra de Dios y aquel que no le gusta, que aquel que dice, ¿de qué juegas? No, soy un hijo de Dios y cuando somos hijos de Dios, porque recuerde muy bien, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y no todos somos hijos de Dios. Porque hijo de Dios es el que obedece la palabra, el que anda conforme a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor que Dios te ha mandado? ¿Cuáles son los mandamientos que Dios te ha puesto? Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo? Entonces debemos de entender que si nosotros hablamos conforme el corazón de Dios, que si nosotros buscamos la presencia de Dios como tiene que ser, porque muchos llegarán a una congregación o llegarán a un lugar, a una iglesia, y levantarán manos y cantarán muy bonito, como siempre he dicho, y hablarán muy bonito, porque hoy un bosquejo cualquiera lo saca. Ahora en las iglesias se han metido muchos teólogos, pero no tocan el corazón de Dios porque escudriñan la palabra al revés y al derecho. Pero no tocan el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque son teólogos, son gente que realmente nada más está escudriñando todas las cosas antiguas. Y cualquiera, porque como le digo yo, hasta el diablo se sabe la palabra de Dios. Entonces no es lo que el hombre piense, es lo que Dios quiere de tu vida, es lo que Dios quiere para ti, es lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando tú llegas a una congregación o cuando tú llegas a un lugar, si no quieres ir a ninguna congregación, busca, como dice la palabra de Dios en Mateo 6, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora al Padre Celestial que está en los secretos y el Padre Celestial te recompensará en público. Yo siempre he dicho, cuando nosotros buscamos, para eso está la palabra de Dios. Nunca se deje engañar, escudriña cualquiera que tenga una palabra, una Biblia, escudriña la palabra de Dios y dése cuenta que estás con un propósito de Dios, que debemos de aprender a orar. Enséñanos a orar, dile, el Espíritu Santo está ahí para ayudarle a saber pedir lo que tú necesitas.
Y la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando buscamos el reino de Dios, todas las cosas son añadidas. ¿Por qué decimos son añadidas? Porque Él nos va dando conforme nosotros busquemos su presencia, conforme nosotros toquemos su corazón. Si no podemos tocar, porque nuestra oración cae la boca al suelo, porque no hay unción, no hay ese fuego. No hay ese fuego porque muchos critican. Tal vez una persona que llega y se postra delante de la presencia de Dios. Tal vez una persona que ora con el corazón porque sabe que así es como toca el corazón de Dios. Y muchos critican y dicen que es espectáculo. Pero porque son fríos, porque son personas que no han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo. No han tenido esa unción poderosa de Dios. Y entonces por eso es que tal vez muchas veces te critican. Pero no importa lo que el hombre diga, porque el hombre no te va a salvar. El hombre no te va a salvar. Entonces debemos de entender que depende como tú busques la presencia de Dios, que depende como tú anheles esa presencia de Dios llegará a tu vida. Yo siempre le he dicho a mi esposa y le he dicho a mucha gente, no se fije, no le importe lo que la gente hable de ti. Si los muchos que te vieron y te conocieron en aquel tiempo como tú eras, como tú fuiste, y hoy ven el cambio, es porque Dios ha hecho grande. Y recuerda que Dios escoge lo más vil para levantar y para testimonio de las naciones. No es que yo voy a una iglesia a calentar una banca y ya por eso soy salvo. Porque muchas veces yo he dicho y muchas veces pastores que le han dicho, Dios mira el corazón, no importa cómo tú vengas vestido, Dios mira el corazón. Eso es mentira del diablo. Cuando son pastores que le dicen a usted que le aceptan muchas cosas en la congregación, es porque no son pastores puestos por Dios, son pastores puestos por los hombres. Y lo digo sin temor a que si algún pastor escucha, se enoje si quiere. Porque muchas veces predican y predican, el mensaje debe ser cristocéntrico, no egocéntrico. El mensaje que Jesucristo predicaba, arrepentidos y convertidos. Debemos de entender que cuando damos un mensaje, la palabra de Dios es un mensaje, la palabra de Dios. Hay testimonios, pero no podemos basarnos solo en el testimonio y en hablar de mí y hablar de mí y hablar de todas las cosas en charlatanería. Debemos de aprender a entender que cuando vamos a dar una palabra de edificación, es una palabra de edificación. No ser charlatanes en el púlpito, predicar el evangelio, predicar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque muchos en la congregación hoy están, porque en las iglesias se hacen chistes que no tienen nada que ver con la predicación, que no tienen nada que ver con la enseñanza que se está dando. Por eso hoy muchos en las congregaciones están a manos cruzadas, creyendo que ya tienen la salvación, creyendo que ya son salvos porque están sentados ahí, porque eso es lo que les han enseñado. Con tal de llenar una congregación, con tal de que tengan los diezmos y las ofrendas, no les importa cómo está esa persona, no se preocupan. Debemos de preocuparnos por aquel que está a nuestro alrededor. Debemos de preocuparnos por nuestra familia, nuestros amigos, de que tengan la salvación. Hay personas que creen que son orgullosas, que creen que no necesitan de Dios. Hay personas que creen que como están bien. Y les digo, no es así. Debemos de aprender cada día a pedirle a Dios y a decirle, Señor, ¿cómo estoy delante de tu presencia? Muéstrame tu camino, muéstrame tu santidad, porque quiero andar en ti. No le dé vergüenza de lo que la gente pueda hablar de ti. Eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque la gente habla porque no está bien contigo, no está bien con Dios. Y quieren que usted esté igual. Debemos de entender que la palabra de Dios es para caminar conforme a ella, que Dios ha dejado su palabra para que nosotros caminemos en santidad, en rectitud, en obediencia. Mis amados, les envío una bendición. Que la bendición de Dios Padre esté sobre sus vidas. Que Dios llene cada día sus corazones y sus mentes. Hoy estoy aquí gozando de mi descanso en mi casita, dándole la gloria y la honra a Dios. Porque no todo el tiempo debemos de anhelar y desesperarnos por el trabajo, porque Él suple. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú honras a Dios.
Él te suple todas las cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios llene tu casa y tu familia de bendición, que Dios bendiga su canasta. Todo aquel que me escucha, que Dios bendiga sus hogares, que Dios derrame sanidad sobre sus vidas. Recuerda que en Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores en la cruz del Calvario. Declaro en el nombre de Cristo Jesús, porque así lo ha dicho la palabra de Dios, que lo que confesaremos con nuestra boca y creyéremos en nuestro corazón, eso será. Declaro hoy en tu vida bendición. Declaro hoy en tu vida que tu familia es restaurada, que tu familia Dios la guarda, la protege y la bendice. Que Dios los bendiga, los guarde y cada día los prospere. Y bendigo el trabajo de sus manos, bendigo cada uno de su hogar, bendigo su herencia y su descendencia en el nombre de Cristo Jesús.